Bueno, ya estamos con Fernando Vivas, analista político, periodista del diario El Comercio. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Omar? A ver, justo tú el miércoles escribes una columna interesante sobre la necesidad de un milagro en lo que vamos viendo, pero conversando con un constitucionalista, el doctor Eric Urbina, queda claro que si hoy mismo no se extiende la legislatura, el adelanto de elecciones para el 2024 se ve poco viable. Sí, poco viable, porque hemos visto, y eso es una de las novedades de este episodio que se parece tanto al otro, y hay una cosa de déjà vu y de fatiga, ¿no? Hemos visto que José Williams ya está claramente en contra del adelanto. No era así en las ocasiones anteriores. Yo creo que sí hizo el intento para que se discutiera, pero ahora está claramente en contra del adelanto, ¿no? Y ya lo que ha hecho es permitir que se vote, pero con la idea de que se discuta en este periodo de sesiones, o sea, ya pensando de aquí a julio y una segunda votación a partir de agosto. Y esa es la idea que está manejando William. Entonces, falta sinceridad en los actores políticos en el Congreso, pero ya estamos notando claramente que hay quienes están decididamente en contra del adelanto, bueno, como Renovación Popular, que además acaban de pedir una reconsideración de la votación. Puede que se reconsidere lo que se ha votado ahora y pierda. Eso es otro escenario. Y que han tenido, además, nos puede gustar o no, pero han tenido una posición abierta y transparente diciendo nosotros no estamos a favor y nos queremos quedar hasta el 2026. Sí, hay que reconocerles la sinceridad, la franqueza. En cambio los otros que dicen no, sí estamos a favor de un adelanto, pero en el fondo no se quieren ir, y los que sí están saboteando toda posibilidad de un acuerdo que implique un adelanto, porque es gente que no tiene ya ni guía, ni orientación, ni conexión con sus regiones. También veamos pues en qué burbuja vive el Congreso, ¿no? El 70% más o menos de los congresistas son de regiones. Algunos de ellos ni siquiera viajan a sus regiones porque están en la línea de la crítica de las regiones. Y hemos visto casos dramáticos de algunos que han sido atentados en sus casas. El congresista Wilson Soto de Acción Popular. La casa de Acción Popular en Huancavelica, el congresista Sarguán de Madre de Dios, el congresista Flores Ancachi de Acción Popular también en Ilave. Que algunos pues ni siquiera viajan, no pueden pasar con congresistas de izquierda, que supuestamente están más cerca de las organizaciones sociales, no son bien recibidos. Entonces, esos congresistas están enajenados respecto al pueblo que los eligió. Entonces, ya, si no tienen pueblo, no tienen partido, algunos, Avanza País no tiene referentes partidarios. Es decir, no tienen incentivos en este momento para querer irse, evidentemente. Exactamente, los incentivos están en quedarse. Y encuentran un ejecutivo que está pensando igual. Entonces, esa es la alianza que tenemos, ¿no? De dos que quieren quedarse. Y hay un argumento que no lo dicen porque no es políticamente correcto decirlo. Y en muchas cosas la derecha y la izquierda igual creen, hay cosas políticamente incorrectas que no se atreven a decirlo. ¿Y cuál es? Nosotros sí podemos, por supuesto, decirlo y analizarlo, que es la evaluación de que la protesta ha decrecido, que en efecto, si uno ve los indicadores que todos los días los mide muy bien y muy a tiempo la Defensoría del Pueblo, vemos que marchas, bloqueos y paralizaciones han disminuido. Y ese es un argumento clave para patear el adelanto, pero no lo van a decir. Y por eso vemos, claro, a un presidente del Congreso que hasta esta hora al menos no ha ampliado la legislatura, con lo que decir, bueno, vamos a discutir esto en los siguientes meses, hasta julio de este año, y después en agosto empezamos con el segundo debate. Y por eso vemos a una presidenta Dina Boluarte, un primer ministro, Alberto Tarola, que ya no presionan al Congreso, tampoco. Porque ella tiene una gran carta. Ella podría presionar con su renuncia. Sí, claro. O sea, no solo renunciar en el momento, que también es algo que muchos se lo plantean y que ella puede evaluarlo siempre, sino, como tú dices, amenazar con renunciar, como decirles, les voy a pasar la papa caliente, y es bien caliente, créanme que es bien caliente. Eso podría provocar efectos
bastante extraños de acuerdo a cada bancada. Ahora, Fernando, esta actitud de parte del Ejecutivo, esta actitud de parte tanto del primero Otárola como de la presidenta Dina Boluarte, de decir que son pequeños grupos violentos, manipulados, que cometen actos de terror, de no dar explicaciones de lo que hemos visto esta semana con los muertos en Ayacucho, con los muertos en Puno, no se han referido ni una sola palabra al informe lapidario de Amnistía Internacional que dice que se han cometido violaciones a los derechos humanos. ¿Esa actitud pasa factura políticamente? Sí, claro, porque es un gobierno que no va a gozar de legitimidad. Y claro, como es un gobierno tan improvisado, que ha sucedido a otro más improvisado aún, entonces tiene una valla muy pequeña que saltar y es un gobierno de supervivencia, pero cree que la supervivencia puede seguir hasta el 2026. Secretamente lo cree, lo siente así. Pero no se ha puesto a pensar en todas las complicaciones que puede tener subsistir así, sin una fecha cierta, sin un plazo cierto, ¿no? La cosa se va a resquebrajar de muchas formas. Por ejemplo, los gobernadores, que son claves para reposar en ellos cuando no tienes bancada, no tienes bases propias, ¿no? Ya está peleándose con los gobernadores, porque los gobernadores sí le han enviado una carta, además unidos con los rectores de las universidades nacionales, una carta dura. Ella ha reaccionado mal a esta carta y ha dicho unas cosas recientemente, como que metió a los gobernadores en la danza del azuzamiento de la radicalidad y ellos le han respondido con otra carta más dura. Es fundamental, y lo hemos visto en los años pasados, que con lo complicado que es el Congreso, los gobiernos tengan las mejores relaciones posibles con los gobernadores, y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales es una voz importante, además en un país de débiles liderazgos que a veces nos llevan a momentos de vacío de poder. Es fundamental apoyar a esas autoridades. ¿Y cuáles son los riesgos, Fernando, del hecho de que apuesten por que la protesta se va a ir enfriando, se va a ir calmando, que esto se va a ir olvidando? Es decir, vamos a tener zonas que se pueden encender en cualquier momento. El riesgo es pues confirmar esa tipología de The Economist de régimen híbrido, ¿no? De que es un régimen ya no basado en la legitimación por el sano ejercicio del poder, con participación política, viendo que en las encuestas estés con un signo positivo de aprobación, sino basado en la disuasión de la protesta por la vía policial, con el uso de la fuerza, ¿no? O sea, es un régimen apoyado en demasía en las fuerzas del orden. Y eso es lo que estamos viendo ahora. O sea, el primer ministro fue el ministro de Defensa que le han hecho un upgrade a primer ministro, cuando en ese momento lo sano hubiera sido apartarlo para pagar el costo político de las primeras muertes, ¿no? Que era el razonamiento y la lógica política que no es ni de izquierda ni de derecha, es de la democracia en todas partes del mundo, ¿no? Y ahora, llamativo, no sé si es algo menor, pero cuando vemos la fotografía completa, que esta semana además la Municipalidad de Lima apruebe una ordenanza, un acuerdo de consejo para declarar zona intangible al cercado histórico de Lima, cuando, y dicen, ¿no?, cuando haya manifestaciones que pongan en riesgo la seguridad y salud pública. Pero claro, ¿quién va a definir qué manifestaciones ponen en riesgo? ¿Qué? Si mal no recuerdo, ya hemos pasado por eso, porque el país es mucho un bucle, y así como estamos viendo el adelanto de elecciones que se repite, y ya escuchamos intervenciones, pero no estaré escuchando una vieja grabación, y en realidad lo estamos viendo en vivo. Ya hemos pasado por eso el centro declarar lo intangible y amparos, acciones constitucionales, y que han dicho no se puede limitar el derecho de la protesta en el centro histórico, que además es universal que los centros históricos también sean un escenario para la protesta. Sí, claro. Entonces, pero desde el Ejecutivo esto no... Porque está dentro de la misma lógica del Ejecutivo de enfrentar la crisis básicamente con la disuasión de la fuerza, con un enfoque represivo y no con un enfoque dialogante. Y están faltando voces para ese enfoque dialogante, ¿no?
Es no querer reconocer, lo escuchaba más temprano Alberto Otárola, es no querer reconocer ese 70% que según todas las encuestas te dice, oye, sí, queremos que se vayan todos, no confiamos en nuestra clase claro, política. porque sí, finalmente sí tiene razón cuando dice, pero los que protestan son pocos en relación a la mayoría que probablemente quiera paz y trabajar. Pero en cuanto a su posición sobre cuál debe ser la salida política, es una gran mayoría, un 70%, que sí está de acuerdo con adelantar las elecciones, ¿no? Eso no ha variado mucho. Ahora, y lo comentábamos antes de la pausa, ¿realmente la salida política, esta crisis que vivimos, es el adelanto de elecciones? Porque claro, ¿qué pasa con una sociedad que está fastidiada, enojada? ¿Qué depara luego de unas elecciones en el 2023 o 2024? ¿Qué nos garantiza que lo que venga va a ser mejor? Claro, el problema es que el rechazo a la clase política es tal y este temperamento antipolítico de sospechar de todos los liderazgos actuales hace que uno se entregue a un liderazgo nuevo que puede ser más estafador que los anteriores, ¿no? Y no confiar en la experiencia de algunos. Entonces ese es un gran riesgo. Y nos lanzaríamos otra vez a otro vacío, a otra apuesta que puede ser peor, pero podría también ser mejor. Esa ilusión no la perdemos y no tenemos por qué perderla. Y te la decía porque, claro, finalmente los jugadores son básicamente los mismos. Es decir, los clubes son los mismos, los partidos son los mismos. Por eso sí hay que, cada vez que veo un liderazgo surgir en algún lado, sea un gobernador, o sea, me gustaría ver que las protestas generen liderazgos interesantes, pero no los vemos. O sea, también allí hay un problema, que tú tratas de buscar a líderes de las protestas y se asusta, porque inmediatamente sean líderes y la misma gente que los sigue va a empezar a dudar de ellos, ¿no? ¿Y por qué habla? Yo no le he dado permiso. No, él no negocia en nombre mío. Entonces, esa destrucción de los políticos es terrible. Por eso creo que una tarea fundamental para todos es apoyar los liderazgos, aún de los que piensen distinto de nosotros, pero eso es fundamental, recuperar la política. Muchísimas gracias, como siempre, Fernando. Fernando Vivas, analista político, periodista del diario El Comercio. Hemos llegado ya al final del programa, señor, señora, también al final de la semana. Bueno, vamos a ver qué ocurre y si se amplía o no la legislatura. Eso ya